y a lo lejos, una lucecita. La calle era una sima honda, larga y negra, una hendedura en la corteza de un astro muerto. Por su fondo se arrastraba, como único indicio de vida, un gusanito de luz, un auto, que con los haces luminosos de sus faros barría los zócalos de las altas fachadas, moles difícilmente perceptibles. Todo lo que hay de inhumano y monstruoso en la gran ciudad se veía ahora cuando no había luz, y la calle en sombras y sin vida era como una grieta de indiscutible naturaleza sísmica. En aquella desolada profundidad, alguien estaba vivo todavía. El miliciano Pedro se arrancó del sueño y de la jamba que le servía de parapeto, corrió el cerrojo del Mauser y, plantado en el centro de la calle, guiñó el ojo de su linterna eléctrica al auto que venía. La voz dura del miliciano trodó por el ámbito de la noche. ¡Alto! ¡Alto! Chirriaron los frenos. La consigna. Venga. Pero la vil canalla perecerá a nuestras manos. Salud, camarada. Salud. Siguió el auto su camino hasta que se lo tragó la distancia. El miliciano Pedro, arrastrando la culata del fusil por el adoquinado, volvió a su portal y a su somnolencia. De la guerra y de la revolución, pensaba, lo peor es el sueño que se tiene siempre, si se pudiera dormir. Cuando se tienen los ojos como si fuesen de cristal y los párpados pesan como el plomo, no cabe andarse con contemplaciones. Había que ganar la guerra aunque no fuese más que para poder dormir. Pero hay que hacerlo todo ahora, sin quitarse nunca el correaje, sin dormir, sin pararse a pensar lo que se hace. Tantas cosas hay que hacer. La jornada ha sido dura. Había sido preciso transportar precipitadamente todas las reservas de proyectiles y explosivos que el ejército del pueblo tenía en Madrid. Unos oficiales de aviación leales se pasaron a los rebeldes. Como los traidores conocían los depósitos de municiones, se temía que los trimotores italianos y alemanes viniesen a bombardearlos. El mando había encontrado un lugar inmejorable, los sótanos del antiguo Teatro Real, situados a 20 metros de profundidad. Solo los hombres de absoluta confianza habían intervenido en el traslado. El miliciano Pedro estaba desreñonado de cargar con las cajas de municiones, pero una vez terminada la faena, había acudido como siempre a prestar guardia nocturna en las calles del barrio aristocrático. En la noche inmensa, la amplia calle del aristocrático barrio de Salamanca permanecía silenciosa y oscura. Pedro, adormecido, estuvo contemplando las estrellas. Había una, más grande y más próxima, que parpadeaba como si estuviese jugueteando. Más roja y más brillante que las otras, lanzaba su lucecita con extrañas intermitencias. ¿Era una estrella o una luz de señales? Pedro perforó la noche con sus ojos y se convenció de que aquella lucecita, manejada por algún espía, estaba transmitiendo señales. Su primer impulso fue el de todo miliciano, echarse el fusil a la cara y disparar. El latigazo del Mauser hendió las sombras y la lucecita se extinguió. «Soy un idiota», gruñó Pedro arrepentido. «He debido acechar y cazarlo». Pero la lucecita no volvió a brillar. Antes de retirarse, advirtió al camarada que le sustituía. «Alguien anda por allá arriba haciendo señales con una lucecita. No lo espantes. A ver si conseguimos cazarlo». Muerto de sueño, volvió Pedro al cuartelillo. Ocupaba el cuartelillo la planta baja de un soberbio palacio en el que, bajo el control de la Federación Anarquista Ibérica, FAI, se había instalado un ateneo libertario. Los vastos salones servían de albergue a una oscura masa de familias aldeanas fugitivas. Sobre las gruesas alfombras de nudo habían colocado sus sucios petates. El miliciano Pedro atravesó por entre aquellas gentes atónitas y fue a tumbarse en un butacón del cuerpo de guardia. Sobre una gran mesa de roble, un potente aparato de radio hacía sonar entre tempestuosos ruidos el Horst Wessel y después el Deutschland über alles. «Eso es Sevilla»,
aseguró un miliciano. Conocía ya la música habitual de las fanfarrias sevillanas. Déjalo que se desahogue. Siempre es divertido oírle. Buenas noches, señores, decía ya por el micrófono la voz cascada del general Speaker con su pintoresco tonillo de jaque. El general rebelde iba volcando, como todas las noches, sus retahílas de injurias. Jiménez, el responsable del grupo, un muchachito pálido y delgado, escuchaba. «Esos idiotas», gritaba el general por el altavoz, «no saben que entraremos en Madrid cuando nos dé la gana. Cuando nos dé la gana, ¡ea!». Sabemos que los rojos cuentan ya con pocos recursos para la defensa de Madrid. Y para que se vea que lo sabemos todo, hemos comprobado que ayer estuvieron trasladando las pocas municiones de que disponen. Sí, señor. Han metido las municiones en los sótanos del Teatro Real con mucho sigilo, pero aquí se sabe todo. ¡Ja, ja, ja! El aparato de radio rodó por tierra de un manotazo. «Estamos cercados de traidores», chilló el responsable. Pedro recordó entonces la extraña lucecita que había descubierto. Se incorporó de un salto y, cogiendo de un brazo al responsable, se la llevó a un rincón. «No debiste espantarle con el disparo». «Tienes razón. Vamos a ver si le cazamos». Aquella lucecita estaba transmitiendo señales, estoy seguro. Salieron a la calle. Allá a lo lejos, una luz rojiza seguía haciendo sus guiños a la noche. Pedro y Jiménez subieron a los tejados hasta que descubrieron una terracita próxima en la que indudablemente estaba el que manejaba la luz. Sus golpes de luz eran análogos a los del sistema Morse. Atravesaron la calle y entraron en la casa del espía. El portero les informó que el inquilino del entresuelo era un comandante militar. El camarada responsable y Pedro subieron sigilosamente a la terraza. Pedro le puso el cañón de la pistola en el costado y le ordenó secamente: «Sigue». El espía intentó sacar una pistola. Pedro lo golpeó con la culata. Reducido éste a la impotencia, Jiménez le conminó de nuevo: «Sigue o te mato». El hombre hizo ademán de resignarse e hizo funcionar como antes su linterna eléctrica. No tardó en descubrirse a lo lejos el brillo intermitente de otra lucecita. «¡Ya está!», gritó lleno de júbilo el camarada responsable. «Es el otro lado de la Castellana. Me parece que en una torrecita que hay junto a Santa Bárbara. Tú te quedas aquí y obligarás a este a que siga haciendo señales. Cuando yo haya cazado al de allá, daré con la linterna 8 golpes seguidos de arriba a abajo. ¿Entendido?». Pedro y el hombre aquel quedaron a solas y a oscuras. El prisionero era un hombrecillo tieso y delgado. «¿Me vas a matar? ¿No es eso?», preguntó al fin el hombrecillo, con una voz clara y un impresionante acento de naturalidad. «No lo sé», farfulló Pedro desconcertado. «Sí, te ha dicho que me mates». «Hay derecho a todo», rugió Pedro, «incluso a matarte». «Eso es otra cosa», replicó altivamente el prisionero. Volvieron a quedarse silenciosos e inmóviles frente a la noche. Luego, Pedro vio dibujarse en el cóncavo de la noche un trazo vertical de luz, luego otro, y otro, hasta 8. Pedro no hizo más que apoyarle el cañón de la pistola en la nuca y disparar. Lo vio doblarse y caer de bruces en el suelo hecho un guiñapo. Pedro se arrepintió de la curiosidad de saber quién era aquel hombre al que había matado. Bah, uno. Un enemigo menos. ¿Qué más le daba? Apenas salió al portal, cuando llegó un auto con los cañones de los fusiles asomando por las ventanillas. «Listos. Ya ha caído también el otro. Vamos ahora a buscar al tercero, al que ya hemos localizado. Debe de estar en la Gran Vía. Al parecer en la terraza de un hotel». Penetró la patrulla en el hotel. Allí descubrieron la lucecita de Jiménez manipulando. La única ventana desde la que podían verse las señales era la de un cuarto ocupado hacía días por un aviador catalán, leal a la República. «Vamos a comprobar su lealtad», dijo Pedro. Entraron en el cuarto con los fusiles echados a la cara. Pedro se agachó y recogió una linterna eléctrica. «¡Fuego!», gritó. El hotel se estremeció con los estampidos de 4 detonaciones. Con un agujerito en la frente,
El guapo mozo quedó allí de rodillas ante la cama. Los milicianos lo echaron por el montacargas. La patrulla localizó a la señorita Carmina, el cuarto eslabón, en un cuartito del 5º piso de la casa del Paseo de Rosales. Ella estaba protegida por un personaje prestigioso de la República. Jiménez le encontró en su alcoba. «Usted quedará aquí detenida y con una guardia de vista mientras yo hago ciertas averiguaciones». Pedro volvió a la alcoba de Carmina. Ella intentó seducirle, pero Pedro se irritaba ante aquella estupidez burguesa. Pedro registró la habitación y encontró un folleto, el alfabeto Morse, cómo se aprende a utilizarlo. En un marco, vio la cara del hombre que había matado hacía media hora en la Gran Vía. Empuñó Pedro la pistola y apuntó al pecho de Carmina. Su entereza se abatió súbitamente. Contó cómo el aviador, su novio, la había inducido a prestar aquel servicio. «No me harán nada, ¿verdad?», preguntó. Salieron al Paseo de Rosales. Ella, atemorizada, volvió la cabeza y vio que los milicianos echaban los fusiles a la cara. Dio un grito de horror y corrió hacia adelante. Volaba por el senderillo en busca de un refugio imposible, cuando la traspasaron las balas de los Mauseres. Uno de los milicianos escribió en un papel estas palabras: «Por espía de los fascistas», y lo puso junto al cuerpo de la muchacha. En la casita de la Cuesta de las Perdices, un 6º prisionero, asistente de uno de ellos, delató a los 5. Eran oficiales del ejército disfrazados de milicianos. En cambio, para esos, para los señoritos, no hay redención, arguyó el camarada responsable. Allí mismo, de cara a la pared, los fusilaron. Qué trabajo costó que se murieran. En Torrelodones, un hombrón barbudo defendiéndose como un jabalí fue acorralado. La bala de Pedro le alcanzó en el aire. Tendido en el suelo, se debatía en la agonía. En la coronilla se le advertía la señal de la tonsura. El penúltimo eslabón estaba en un sanatorio antituberculoso. Un tísico requirió al responsable y delató al espía, un fascista. Jiménez sacó la pistola y la disparó contra aquel armadijo de huesos y pellejo, que se desplomó sin proferir un grito. «Gracias, muchas gracias, camarada», dijo desde su cama el otro tísico. «Ahora podré morir tranquilo». Jiménez y Pedro continuaron la ascensión a la montaña, buscando el último eslabón de la cadena de espías en las profundidades del valle. «Allí están los últimos traidores», decía Jiménez. «Hay que llegar hasta el final». Se tiraba barranco abajo como un loco, seguido por Pedro. Jiménez, al verse solo con Pedro, rugió frenético: «¡Cobardes, asesinos! No son capaces más que de asesinar por la espalda viejos y mujeres». Salieron a una planicie despejada en cuyo confín brillaba una lucecita de plata. Un semicírculo de fogonazos cortó el prado con sus 50 lengüecillas de fuego. Jiménez y Pedro doblaron las rodillas y palparon la hierba mojada y fría. Jiménez se quedó con los ojos muy abiertos. Clavada en ellos, se llevó para siempre la imagen de aquella lucecita distante. Pedro, mientras se desangraba, se iba quedando plácidamente dormido. En la guerra y la revolución era difícil dormir, pero qué a gusto se dormía al final.